He sido muy honesto en relación a Samurai 8 desde que este iba a ser publicado. En realidad, desde el primer tráiler ya estaba analizando acerca de este nuevo manga y esta nueva historia que, ojo, Masashi Kishimoto había estado planeando durante 2 años después de terminar Naruto, su manga estrella y por supuesto su obra más famosa. Esta vez ya no serían ninjas, ahora serían samuráis, por algo que nos dejó ver en los primeros bocetos que reveló en una Jump Festa. Sin embargo, cuando salió realmente su manga, que repito, tuvo mucho tiempo de preparación, no solamente se estrenó con una cantidad abismal de páginas, superando las 70, sino que además con una enorme cantidad de publicidad y las expectativas de todo el fandom por ver cuál sería la siguiente obra de este gran mangaka. Pero todo terminó para mal. Vamos a analizar por qué. Empecemos por lo que le importa a la editorial que es dueña de los derechos de este manga. Así es, Shueisha, y por supuesto sus revistas, que en este caso es la Weekly Shonen Jump. Esta tiene un sistema de ranqueo importantísimo, conocido como el TOC o tabla de contenidos. Esta tabla indica la popularidad del manga basada en el interés de los japoneses que, semana a semana, votan por la serie que más le interesa. Las series que aparecen primero en la revista son las series que están mejor calificadas y votadas por el público, y por tanto son las que tienen el honor de aparecer antes en la revista, mientras que el caso contrario sucede con las series menos votadas, terminan en el fondo de la revista y esto es conocido como el foso de la vergüenza o el bottom five, es decir, aquellas series que los japoneses desaprueban mayormente. Así que la mayoría de los lectores ni siquiera llegan a estas páginas. Samurai 8 es un residente frecuente del Bottom 5, ya que desde su salida y luego de sus semanas de promoción, automáticamente comenzó a caer escalones y escalones hasta toparse con casi los últimos lugares, que solamente lo salvaban otros mangas que ya estaban sentenciados al fracaso y que actualmente ya no existen, como Tokyo Shinobi Squad, el cual era un manga pésimamente calificado y era el único que evitaba que la historia de Hachimaru cayera al fondo de la vergüenza. Sin embargo, como si no fuera poco, tras la publicación del primer y el segundo tomo de Samurai 8, estos terminaron vendiendo ni siquiera una cuarta parte del lote total que se había impreso. Muchas bibliotecas en Japón reportaron inclusive que los tomos de Samurai 8 estaban acumulándose puesto que la gente no los compraba, y hasta gigantescas bromas acerca de las bajas ventas, como el hecho de que te podías llevar un tomo de Demon Slayer y de regalo uno de Samurai 8 para deshacerse de la mercancía extra, comenzaron a surgir por parte de los mismos japoneses. Quizás pienses que este fracaso se debe a la nueva temática de Kishimoto, sin embargo, no se trata de eso, sino más bien del estilo de escritura que aún conserva y que parece estar atrapado en una burbuja como aquel novato que comenzó a publicar en 1997. Kishimoto no ha mejorado absolutamente nada, y es muy seguro que conozcas esa famosa entrevista en la que él dice que no sabe escribir personajes femeninos o que se le dificulta escribirlos, inclusive poniendo de ejemplo a Sakura como el primer personaje que tuvo que introducir dentro de su cast de personajes principales. Pues en Samurai 8, una obra estrenada hace pocos años, Kishimoto muestra exactamente el mismo problema con el personaje de Ann, el cual sería algo así como la versión de Sakura, es decir, el miembro femenino del equipo, pero para esta historia. A ver, Ann es radicalmente diferente a Sakura, no se parecen en actitud y menos en diseño, pero sí en rol. Cuando Kishimoto introdujo a su personaje en su manga de ninjas, era para darle el triángulo amoroso, pero encima de todo, para tener un personaje que se encargase de las labores que él considera que son exclusivas para las mujeres. Así que, ¿pensarías que a lo mejor años después cambió su mente? No, sigue siendo exactamente lo mismo. Este personaje en Samurai 8 es una princesa del destino, ¿pero acaso batalla? Tampoco. El único deber de Ann como miembro de una batalla es el de rezar para impulsar el poder de su contraparte masculina.
ella tiene que ser protegida, ella tiene que ser salvaguardada, ella no puede ser tocada bajo ninguna circunstancia, porque todo debe quedarse en mano de sus compañeros masculinos, sea Hachimaru, sea Daruma o sea también por supuesto Kotsuga y Ryu. Ella nunca entra en conflicto. Básicamente, lo que es Ann es el médico del equipo, pero por si no fuera suficiente, Kishimoto nos demuestra que el rol de Ann va más allá del hecho de solo impulsar rezando como una sacerdotisa para que sus compañeros tengan más poder, sino que es ella la que se encarga de la limpieza, de la ropa, de hacer la comida y prácticamente de hacer todo lo que una, entre comillas, mujer debería hacer según el rol de los japoneses en una nave en el cual ella es la única chica. Básicamente, es imposible que veas a Hachimaru tomando una escoba y mucho menos lavando su ropa. No, todo eso está reservado solamente para Ann. Ella es una princesa del destino, por supuesto, pero además es la que se encarga de alimentar a todos sus compañeros varones. Es porque es una mujer y es porque es el único personaje que entra dentro de estas características. Para Kishimoto, el rol femenino es solamente eso, esa es su percepción de la mujer, y no se trata solamente de diseñar o de crear un personaje femenino como tal, porque Ann tiene un diseño muy superior a los que tenía a sus principios de Naruto. Ann tiene un diseño excelente, pero el rol de Ann sigue siendo exactamente el mismo. En el centro es el mismo personaje que incluyó en Naruto una cantidad incontable de veces con un skin diferente. Ann no ha evolucionado desde la perspectiva de la mujer de Kishimoto desde 1997 y es algo que lo ha mantenido atrapado en su mismo formato durante todos estos años. Un pensamiento bastante atrasado. Algo que es importante que conozcamos es que el éxito global de Kishimoto no le pertenece solo a él. Por supuesto, él es el dueño de la franquicia y el dueño de los personajes. Sin embargo, algo que ayudó a impulsar su obra magna como lo es Naruto no es solo él, sino el editor con el que trabajaba. Sin embargo, ese editor ha quedado en el pasado y ahora Kishimoto tiene un editor que prácticamente solamente es su lamebotas, ya que en todo momento lo llama como un genio magistral de las ideas más refinadas, cosa que Kishimoto claramente ha demostrado que no es. A lo largo de varias entrevistas se nos ha especificado que Kishimoto tenía la tendencia a írsele un poco las cabras y era su editor quien lo metía en cintura. Gracias a eso, Naruto se convirtió en el éxito que fue. Pero ahora en Samurai 8 está solo, con un editor novato que no tiene el valor de especificarle y hacerle ver sus errores. Prácticamente todos los pensamientos de Kishimoto van directamente en bruto a la publicación de la Weekly Shonen Jump. Y personajes que parecían por ejemplo ser súper importantes, como lo es Ronin, el del primer capítulo y que tenía un diseño brutal y que muchas personas afirmaban que podría inclusive llegar a ser el Sasuke o el Zuko de la versión de Samurai 8, termina siendo absolutamente nada más que un diccionario introductorio para que conozcamos las reglas de Samurai 8. Es más, cuando se promocionó Samurai 8 originalmente, nos decían que este era un protagonista diferente, porque era un niño discapacitado que tendría que enfrentar las adversidades. ¿Y de qué nos dimos cuenta? De que en el primer capítulo este se deshace de todos sus problemas y todas sus limitantes para volverse un samurái inmortal que se regenera y con una espada súper legendaria, y además de tener de su lado a un maestro increíblemente poderoso, fundador de una casa de espadachines. ¿Qué me estás diciendo? Prácticamente Hachimaru sigue siendo el mismo típico protagonista del shonen que encontrarás en cualquier otro lado. No tiene defectos, es un chico cuyo principal motivo de obstáculo ya fue solucionado en el primer episodio. Y aunque a lo largo de los capítulos nos introducen por ejemplo a Ata como el principal villano o el principal antagonista, el muro a escalar, el muro a vencer, lo cierto es que sigue sin ser impactante. Ata sigue sin ser un personaje que, a pesar de haber matado al padre de Hachimaru, sigue sin provocar ese terror que grandes shinobis por ejemplo como Zabuza, Madara, Pain o hasta Danzo sí nos inculcaban solamente con aparecer en una única viñeta. El editor original de Kishimoto no solamente fue un guía para él, sino un corrector, alguien que lo evitaba desviarse demasiado del camino, y fue gracias a él que Naruto se convirtió el éxito en ventas
que se volvió. No tengas la falsa idea de que todo salía de cabeza de Kishimoto, absolutamente. Si no fuera por ese gran hombre que en su tiempo puso en regla y le dio sus cinturonazos a este mangaka inexperto, es que Naruto no sería ni la mitad de lo que es hoy en día. Y Hachimaru sufre por no tener a ese editor otra vez de su lado. Pero dime tú qué piensas. ¿Crees que Kishimoto debería regresar de rodillas con su antiguo editor? Déjamelo abajo en los comentarios. Por supuesto, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campana para que nunca te falte ninguno de estos videos, porque al haber más como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. Hasta la próxima.